Plaza Tomada es un trabajo de poesía que viene reuniendo la creación de poetas de distintos lugares como Arequipa, Lima, Cusco, Puno, Apurímac y también de Chile. Es la segunda entrega de una serie de libros que estamos calculando que serán 10, con el propósito, digamos, de poder acercar a las personas que habitualmente consumen poesía, pero también nuestra intención es llegar a las personas que no tienen costumbre de consumo de poesía, ¿no? Y es una tarea un poco difícil porque en nuestro país, en general, las personas que consumen poesía son también las mismas personas que escriben poesía, ¿no? Generalmente. Pero Plaza Tomada, junto con la editorial La Chimba, tenemos el propósito también de llegar a otros sectores, ¿no? Y bueno, esta es también digamos, una misión que tenemos como editorial, el de poder salir un poco de los círculos tradicionales de consumo de poesía, ¿no? Y llegar a otros, digamos, estratos de repente que por cuestiones cotidianas no tienen acceso o tienen muy poco acceso a la poesía y a la cultura en general, o al arte, ¿no? La poesía que estamos presentando acá en Plaza Tomada es una poesía que intentamos, es variada, pero intentamos proyectar la creación poética desde distintos planos que no necesariamente son, digamos, los convencionales, ¿no? Podemos jugar un poco con la poesía no tiene que ser una cuestión muy rígida o una cuestión muy pomposa, de repente hablar desde cuestiones más cotidianas, desde lenguajes más cotidianos también, plantear de repente la poesía como un diálogo, ¿no? que puede servirnos y ayudarnos también como sociedad. Por eso es que, cualquier persona creo que puede hacer poesía, ¿no? Y también cualquier persona debería de poder tener acceso a la poesía. Entonces, como editorial también nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? De no mantenernos o no situarnos al margen de lo que pasa en nuestro país y en nuestra sociedad, y también de, digamos, reivindicar el papel creador y transformador que tiene el poeta y el artista en general. Gracias. No sirve, o al menos no en este mundo, porque yo no soy musicalmente. Creo que nuestro país es un país con mucha desigualdad, en donde es un país como una moneda. Siempre se muestra una cara, la cara bonita del país, el crecimiento económico, lo bien que estamos, lo bien que vivimos, pero hay un lado que se oculta, que es el lado de la pobreza, que se vive en muchos lugares. Yo especialmente, yo soy del departamento de Madre de Dios. Allá, si tú le preguntas a un niño qué es poesía, no te vas a saber decir qué es. Es muy complicada la vida allá. Y creo que en poema se menciona un poco eso, en la parte que dice los viejos se convirtieron en números y las garrapatas en letras. La educación es muy pobre en las zonas alejadas de nuestro país. Y allá los profesores que van no van porque quieren enseñar, muchas veces se sienten renegados con lo que pasa allá y dicen no quiero estar acá. Y entonces no enseñan lo que deben enseñar y hacen contar los piojos a los niños, buscan garrapatas, la manera de entretenerlos. Y tomé en cuenta eso, ¿no? En ese momento de escribir el poema. Entonces la literatura creo que tiene una función. Y está en todos nosotros buscarle cuál es la función de la poesía en la sociedad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nos encontramos en un problema de la sociedad, publicamos, leímos en plazas, viajamos, ¿no? A Puno, una experiencia muy buena allá. Conocimos a otros poetas también allá, por ejemplo, a Alexander Ilazaca, que estará publicando su libro. Creo que la poesía y la literatura tienen un rol en la sociedad y debemos darle sentido a eso. Una de las problemáticas que encontraba La Chimba era
eso, ¿no? el medio de comunicación y expresar lo que uno tenía, ¿no? Y como era, el medio más fácil era publicar, pero la publicación en grandes editoriales era casi imposible. Para personas que son desconocidas, NNs en el mundo cultural, y que no tenían un respaldo académico de decir que eran literatos, o ya tenían cierto prestigio de haber ganado concursos, es muy difícil publicar. Es por eso que Plaza Tomada, Estado de Emergencia presentan autores nuevos como Benjamin, que aún no tienen libros publicados, como Liz, que tampoco tiene un libro publicado, como Andrómeda, que tampoco tiene un libro publicado, como yo, que todavía no tengo un libro publicado, como Álvaro, que no tiene un libro publicado. Entonces ahí parte, ¿no? Sacar estas pequeñas colecciones para que estos personajes lleguen a ganarse un nombre. Y lo más precioso y lo más interesante de estos dos números que sacamos es la diversidad de poesía que tenemos, es la diversidad de temáticas que tenemos, que no nos privamos de decir cosas que el día a día nos viene tratando, ¿no? Creemos que la poesía no tiene que ser netamente académica, sino tiene que hablar de nosotros. Y cuando hablan de una función, ¿qué es lo que hace la poesía, ¿no? Para un bienestar de sociedad, para una convivencia como sociedad? En realidad, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para enamorar mujeres? No lo creo. O bueno, si es que alguien lo utiliza para enamorar mujeres, perfecto, ¿no? Porque creo que a los de la China no les resulta. No les resulta enamorar mujeres. Pero bueno, creo que cada uno le quiere dar la función según su perspectiva, ¿no? La perspectiva de la Chimba va más allá de hacer un aporte a la sociedad mediante sus escritos. Entonces vemos la variedad de poesías, ¿no? Encontramos en una parte de un renglón de la poesía con la que empieza, de una pequeña de 18 años, dice, así me llaman terrorista. Hay un sentimiento de manifestarse, cómo nos tratan, ¿no? O sea, nosotros escribimos, creo yo, la gran mayoría de los chimberos, sobre nuestra realidad y sobre lo que queremos cambiar. Y lo plasmamos, ¿no? Y ahí, bueno, cada cierta persona le da un giro, ya acomodando, dando musicalidad a la poesía. Pero netamente hablamos de nuestra vida cotidiana, de nuestra problemática que vivimos. Siempre consideré, bueno, y esto es lo más personal, de por qué muchos de los escritores empezaban a hablar de temas de Europa, de paisajes, de puentes, y que siempre soñaban con hablar de París, y cuando no conocían bien su espacio en el que se rodeaban. Y decían, no, París es bonito, es la tierra de todos los poetas. Pero ¿por qué? Bueno, eso yo creo que es una parte de una estigmatización que ya se le ha hecho, ¿no? ¿Por qué Arequipa no podría ser una tierra de poetas y que todos los poetas franceses quisieran venir acá? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ir para allá? ¿Por qué no damos a conocer nuestras potencialidades que tenemos acá? Y también mostrando, ¿no? Mostrando lo bueno y lo malo de nuestra cara, porque en realidad no nos gusta ver lo malo de nosotros. No nos gusta que la poesía hable de una protesta, porque no es bonito hablar de una protesta. Porque no es bonito hablar de injusticia dentro de la poesía, porque la poesía está hecho para el romanticismo y está hecho para enamorar a las mujeres, como decíamos. Pero no. Y seguimos haciendo un análisis y encontramos otras frases, ¿no? Y siempre en distintas cuestiones, ¿no? Ahora hablan de temas amorosos y lo dicen de una manera tan cotidiana, que dice así en una parte de un poema que está en Plaza Tomada, ¿no? Dice, Naomi me deja y me caga las vacaciones. No voy a morir aunque quisiera mandar el mundo al carajo, como a todos. Entonces las expresiones ya no sé si sean poéticas, pero en realidad dicen lo que uno siente, ¿no? Entonces, pero también se empiezan a cuestionar su propio comportamiento, como lo hace Davis cuando dice, soy juez de mi propia vida, soy mi propio enemigo, soy Pilatos. Y él mismo dice que no le importa, ¿no? O sea, no le importa que dice lo que le pueda decir la gente, ¿no? Si es que escriben poesía, porque ya varias personas nos han dicho que no escribimos poesía. Pero no lo sé, en realidad, ¿qué podría ser la poesía más allá de una manifestación personal? Y seguimos hablando de la poesía que tiene Plaza Tomada. Cuando hablamos de este poema que me llamó mucho la atención, su final, que decía por el tema de las mujeres, ¿no? Decía, somos hembras con un par de ovarios, un útero bien puesto y un clítoris ansioso de libertad.
wow, dije, con esa frase, no sé, no es amor, pero es un amor a libertad, ¿no? De ansiedad, de querer libertad. Esa expresión, a veces es bueno escuchar a los que escriben, porque uno no puede también en el mismo tono de voz representar lo que la otra persona quiere decir. Entonces, y seguimos, ¿no? Y bueno, también hablamos del amor, ¿no? También hablamos del amor, pero no hablamos de un amor muy meloso que nos pueda llenar, nos pueda mandar al hospital. O como nosotros decimos, no somos muy fresas. Y si lo somos, de repente tratamos de disimularlos. Como cuando escribe también Benjamin, cuando dice, Julián era amor y yo era algo parecido a Juliana. Qué bonito. Julián era amor. Pero siempre nos dejan. Eso pasa. Eso pasa. Y es la verdad. Entonces seguimos, ¿no? O bueno, y esta frase que me gustaba mucho y me llamaba la atención, tengo la necesidad de hablar en silencio. Creo que muchos poetas hacen eso, ¿no? Escriben o guardan sus escritos o no quieren que salgan. Creo que son muy tímidos. Y deberíamos cambiar, ¿no? Porque yo conozco bastante gente que escribe, y escribe bien, pero ahí viene el problema, ¿no? A veces cuando iniciábamos el proyecto, y casi todos no éramos unos maestros de la poesía, y tampoco lo somos, pero ellos decían, ¿cómo puedes publicar esto? Esto no es poesía, decían. Esto no es poesía. Yo le decía, ¿cómo no va a ser poesía si esto es una expresión? Y la poesía toca sensibilidades, y tu sensibilidad que has escrito toca la mía, eso quiere decir que es poesía. Entonces, ahí también me llamaba mucho la atención un poema que lo publicamos al último, lo que hicimos al último era el poema de Andrómeda, ¿no? En una parte cuando dice, los días de mierda existen. Existen los días como hoy, que a veces pueden parecer una mierda, pero no lo son. Porque miren, empezamos un poco tarde con unos inconvenientes, pero miren, la sala se va llenando poco a poco y es agradable el ambiente. Que venga gente a escuchar, eso es la chimba, eso es plaza tomada, eso es estado de emergencia. Eso somos nosotros en nuestro día a día. Hablar de los amores, desamores, de nuestras protestas, de nuestras calles. En realidad es nuestra sensibilidad que queremos compartir hacia ustedes. Y que esperamos que lo comprendan. Porque tampoco utilizamos palabras bonitas, un lenguaje, tratamos de desestructurar el lenguaje de la poesía. Y así estamos en el camino. Y hasta los mismos títulos. Muchas gracias.